¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los titulares. Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería entrega herramientas a 2.500 internos para su reinserción social. Más de 1 millón de causas han ingresado a tribunales del país tras la implementación de la tramitación electrónica. Tribunales garantizan derecho a la propia imagen de modelos quienes siguen saliendo en publicidades tras finalizar las campañas. Buena disposición para trabajar, motivación a surgir y conducta intachable son parte de los requisitos que las personas privadas de libertad deben cumplir para postular a los centros de educación y trabajo que administra Gendarmería de Chile. Esta semana visitamos el Centro Semiabierto Metropolitano, donde funcionan 4 talleres que fortalecen la reinserción de los internos y los prepara para la vida laboral. Hola, mi nombre es Amador Jesús Soto Donoso, tengo 35 años y le voy a mostrar el taller del CEM Metropolitano en donde trabajo yo. Me llamo Alejandro Javier Echeverría Morales, tengo 31 años y lo invito a mi taller de calzado. Amador y Alejandro fueron trasladados hace 6 meses a esta casona donde funciona el Centro de Educación y Trabajo Metropolitano. Un espacio donde las personas privadas de libertad cumplen sus condenas con jornadas de capacitación y trabajo remunerado. Aquí la gravedad de los delitos no es un obstáculo para ser admitido. Por el contrario, los requisitos más valorados por el Consejo Técnico son tener buena conducta y haber cumplido 2/3 de la condena. Obviamente aquí lo que importa es que las personas primero hayan hecho desarrollo de conducta adecuada y hayan cumplido una parte de su pena con el objeto de que en la calificación penitenciaria ellos estén en condiciones de postular. Por tanto, es parte del dato que todos tienen los mismos derechos y la igualdad de condiciones se va logrando a través del tiempo. El CET Metropolitano es un centro semiabierto. Bajo esta modalidad, los internos viven de lunes a viernes en espacios acondicionados para realizar talleres y llevar una vida más cómoda y tranquila. Los fines de semana tienen la posibilidad de salir a visitar a sus familias. No son grandes comodidades, pero las comodidades para una persona que se está reinsertando para que salga a cumplir su objetivo afuera de lo que él viene buscando, ¿cierto? Viene buscando su libertad. Entonces, en ese sentido ellos quedan agradecidos de lo que aquí se les inculca, se les enseña. Este centro, ubicado en calle Blas Cañas, tiene una capacidad para albergar a 55 internos distribuidos en 4 talleres: zapatería, imprenta, mueblería y mantención. Sus trabajadores son capacitados por profesores especializados que les enseñan técnicas de producción y disciplina para enfrentar la vida laboral una vez que cumplan la totalidad de su condena. El día de mañana, cuando tenga mi libertad, puedo trabajar en lo que me gusta, en trabajar con estas máquinas, buscar trabajo en una imprenta, y como ya voy a tener experiencia, eso me va a ayudarme harto. Lo veo como una oportunidad y gracias por haber tenido la confianza en mí igual, porque muchos que postulan le va mal. Me fue bien, gracias a Dios, y aquí estamos, cumpliendo todos los requisitos. Según cifras oficiales de Gendarmería, unas 2.500 personas gozan de este beneficio mensualmente. Por eso los esfuerzos para mejorar estos centros e implementar otras iniciativas están dentro de la agenda de trabajo de todos los actores del sistema de justicia. Recientemente el ministro de la Cartera organizó una reunión a la que asistieron diversas autoridades, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. En la jornada se discutieron diversas opciones para ampliar estas posibilidades de reinserción de las personas privadas de libertad y así disminuir la brecha de reincidencia. En poco más de 2 años, Alejandro espera cumplir su condena y retomar su vida en libertad junto a su familia. Amador deberá esperar un poco más, pero está convencido que obtendrá frutos de este beneficio. Que hay personas que sí queremos cambiar, que queremos cambiar de vida, tener un trabajo para poder ayudar a la familia
en aportarle lo que uno más pueda para la familia. Gendarmería cuenta con 35 centros de educación y trabajo con régimen cerrado, es decir, aquellos ubicados al interior de las cárceles. Asimismo, existen 22 centros semiabiertos que funcionan tal como este. Adicionalmente, las personas condenadas a penas alternativas pueden acceder a centros de intermediación laboral independientes. Trabajó como modelo para una campaña específica, pero su imagen la siguieron utilizando. Un actor presentó un recurso de protección por el uso sin autorización de su imagen. La justicia consideró que se vulneró su derecho y ordenó el cese de la utilización de inmediato por parte de la empresa involucrada. Manuel Arcos Sandoval se sorprendió cuando supo que Polla Chilena de Beneficencia seguía utilizando sus fotos en campañas publicitarias. El actor había sido contratado en abril del 2013 para una campaña determinada. Sin embargo, 3 años después, la empresa volvió a usar su imagen en otra publicidad. Manuel Arcos Sandoval presentó un recurso de protección por uso sin autorización de su imagen que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago. Si el contrato efectivamente establecía que se podía usar para ciertas y determinadas materias o para una cierta y determinada campaña, no es posible al titular de esas imágenes utilizarlas para otras o para más campañas publicitarias. En ese punto habría efectivamente una infracción evidente del contrato. El derecho a la imagen, sin perjuicio que no está expresamente y taxativamente establecido en la Constitución, sí es posible llegar a él a través de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, han dicho los autores que respecto a la propia imagen de una persona natural, uno puede abordar el tema tanto desde el punto de vista del derecho a la honra como del derecho a la propiedad. El derecho a la propia imagen no está explícitamente señalado en la Carta Fundamental. Sin embargo, la justicia establece que solo la persona está facultada para obtener, publicar y reproducir su propia imagen. Las personas externas, sin su autorización, no pueden captar, reproducir ni difundir esa imagen. La protección del mismo ha sido casuístico en el sentido que la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema en apelación ha ido a través de sus fallos sentando qué se entiende por este derecho a la imagen y las situaciones han sido múltiples. En el último tiempo, el uso indebido de la imagen, por ejemplo, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por ejemplo, que es esencialmente de imágenes, permite a la Corte justamente determinar el principio básico. Este es un caso, uno podría decir, icónico o paradigmático de protección del derecho a la propia imagen por vía de conexión con otros derechos fundamentales que sí están reconocidos en la Constitución. En este caso, la justicia estableció a través del recurso de protección que Polla Chilena de Beneficencia debe abstenerse en el futuro del uso de la imagen del modelo en cualquier medio de comunicación y plataforma, un acto que a la vez podría tener indemnización civil con el fin de solicitar la reparación del perjuicio producido. Las personas que hacen de su vida, digamos, el uso de la imagen, como pueden ser los actores de televisión, de teatro, de cine, etcétera, tienen las vías contractuales para resguardar sus propios derechos. Si esas vías contractuales no son eficientes, en último término, finalmente, de todas formas, podrían eventualmente recurrir a un recurso de protección. Este es un derecho, comillas, el derecho a la propia imagen que estamos comentando, que tiene una evidente incidencia patrimonial. Más allá de que en este caso en específico existe un contrato, cabe preguntarse qué ocurre cuando una entidad o persona utiliza la imagen de otra, no solo sin su autorización, que ya podría ser suficiente para obtener tutela judicial, sino que además ese uso es un uso comercial o lucrativo. Un fallo que consolida una jurisprudencia que obliga a las empresas a cumplir los contratos y no hacer uso de imágenes de personas que participaron en campañas publicitarias antiguas. La Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó el 28 de diciembre del año 2005 el retiro de una antena de telefonía celular emplazada en el casco histórico de la ciudad de La Serena por atentar contra el ambiente y el patrimonio arquitectónico. Un fallo que dejó al descubierto la poca legislación que existía sobre este tema y que obligó a crear una ley que regulara la instalación de estos artefactos. La Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2005 el retiro de una antena de telefonía ubicada en el casco histórico de La Serena, por atentar contra el ambiente y el patrimonio arquitectónico. Un fallo que inició un extenso debate sobre el problema urbano hasta ese momento no regulado y que culminó con la promulgación de una ley el 2012.
A mediados del 2001 y en medio del auge de la telefonía móvil, fue instalada en el centro de la ciudad una de las tantas antenas que comenzaron a aparecer en zonas urbanas y rurales de Chile. La instalación transgredió leyes ambientales, de urbanismo y de monumentos según el fallo. El fallo, en el fondo, lo que hace es señalar que la ordenanza establece determinadas exigencias en torno al respeto de unas regulaciones patrimoniales en el casco histórico de la ciudad de La Serena. La empresa telefónica que instaló la antena presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Corte Suprema. Antes, tanto la Corte de Apelaciones de La Serena como el tercer juzgado civil de la ciudad ordenaron la demolición de la antena ubicada en calle Canturnet. Este fallo no entra en el tema de la salud. Es un fallo básicamente, y en ese sentido también lo hace interesante, que debería haber mayores regulaciones como las que hay en Serena, ¿no? De que de alguna forma respeta una cierta visión urbanística de la ciudad. Entre los argumentos que más menciona el fallo está la transgresión del plan regulador de la ciudad. Para Cristian Garrido, tecnólogo médico del Centro de Imagenología de la Universidad de Chile, quien estudió el efecto de estas antenas, justamente ese es uno de los puntos que dieron origen a la ley 20.599, que 7 años más tarde entró en vigencia. Finalmente lo que se hizo fue legislar en base a algo que estaba desierto, o sea, no se había legislado frente a la emisión de radiofrecuencias para celulares, que son las potencias mayores y mayores energías, pero estas todavía no están bajo los niveles de daño a la salud. Lo que hizo finalmente es llevar a Chile a una legislación similar a la que existe en otros países del mundo. A estos niveles de potencia y a estos niveles de energía no se ha demostrado que haya daño a la salud de las personas. ¿En ninguna parte del mundo? En ninguna parte del mundo. Se falló en contra de estas antenas y independiente de que cambie o no cambie la legislación, esto sentó jurisprudencia. Y si bien el daño a la salud no se ha comprobado científicamente, la ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones establece parámetros que se adjudican a esa jurisprudencia del fallo de La Serena, como por ejemplo, prohibir su instalación cerca de colegios, salas cuna, asilos de ancianos y hospitales. Además, aumentó la fiscalización y las multas en esta materia y dejó en manos de los municipios la obtención de sus permisos. En junio del año 2016, la ley de tramitación electrónica entró en vigencia en 13 jurisdicciones de todo el país con el fin de terminar con la materialidad de las causas. A un año de su implementación ya se presentaron más de 1 millón de causas en materia civil, laboral, penal y otras. Estas son parte del proceso de modernización y eficiencia del Poder Judicial. En junio de 2016 comenzó a implementarse la ley de tramitación electrónica en 13 jurisdicciones del país, la que se extendió a todo Chile en diciembre de ese año. Desde su puesta en marcha, los usuarios de la justicia ingresan y conocen el estado de sus causas desde cualquier lugar del mundo vía digital y en todo horario a través de la Oficina Judicial Virtual, portal web creado para terminar con la materialidad de los escritos. En general ha sido bastante positivo, los usuarios se han ido acostumbrando, al principio obviamente hay algunos inconvenientes con el aprendizaje en el uso de las plataformas y el cambio cultural que significa dejar de tramitar con papel y pasarlo a lo electrónico, pero ya podemos ver que el sistema está funcionando en régimen y obviamente es mucho más cómodo para los usuarios. Desde el punto de vista del uso del sistema, son millones de presentaciones que ya van en un año. También logramos advertir cuál es la movilidad de las causas. Había una rebaja importante de tramitación de causas, cerca de 300.000 causas a nivel del sistema, en materia civil derivada justamente de la optimización de los tiempos que el uso del sistema informático ha introducido para la tramitación de las causas. Si bien los usuarios reconocen que han existido inconvenientes, sí valoran el cambio y la comodidad que esto les significa. Hasta aquí bien, oye, algunos problemas de que de repente al cargar los documentos, porque hay opciones que no las da y después en los juzgados las pide, entonces eso es lo que complica, por ejemplo, con las custodias. Creo que hace mucho más rápido y eficaz el sistema de presentación de escritos en general, pero creo que todavía hay cosas que mejorar, en especial respecto del funcionamiento que tengan los funcionarios de la ley, que muchas veces quizá hay falta de conocimiento respecto a eso, entonces se puede en contraposición lo que dicen los abogados respecto de los funcionarios. Bueno, tiene varios aspectos positivos la ley de tramitación electrónica en cuanto a la facilidad para poder subir escritos al sistema y no estar dependiendo de venir a un buzón
en caso de que sea más allá de las 2 de la tarde. Eso ha sido bastante positivo. Desde que entró en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica, a la fecha han ingresado causas de competencia civil, laboral, de cobranza, familia y penal, que suman 1.027.424 causas. En cuanto a los escritos, las cifras arrojan 3.968.283. Además, la hora más utilizada para realizar este tipo de trámites es a las 17, con alrededor de 521.000 escritos. Lo que nosotros esperamos es que los usuarios ingresen la totalidad de las causas, salvo las excepciones legales. Y en ese sentido ha sido bastante grande la cifra, como tú bien señalas, más de 1 millón de causas y cerca de 4 millones de escritos. Entonces es un sistema que sí está funcionando, independiente de casos puntuales que se han ido resolviendo. El soporte del Poder Judicial tiene una capacidad instalada mayor. Los usuarios desarrollan actividad en el sistema a lo largo de todo el día, entonces por lo tanto no hay una recarga del sistema como ocurría anteriormente con las horas en que se encontraba limitado para la presentación de escritos. En general las caídas han sido bastante pocas y todos los procesos fundamentales de corrección dicen relación con la capacidad de las personas de poder adaptarse a un sistema nuevo. Es así como ahora en solo 1 minuto y medio es posible ingresar una causa al sistema virtual, un trámite que antes demoraba más de 2 horas y tenía un horario definido. En caso de existir caídas en el sistema, existen opciones de acceder al tribunal, aunque en este año de vigencia este tipo de problemas no es recurrente. Los problemas han sido a nivel de capacitación de los usuarios. Nosotros hicimos varias capacitaciones y también se diseñaron manuales, pero cuesta un poco a veces que los usuarios se interioricen de la información y hemos tratado de ir facilitando la oficina judicial virtual, colocándole más mensajes. Y en definitiva, como cualquier sistema tiene o puede tener algunos errores puntuales. Los números y la información está fluyendo de manera constante para poder evaluar cómo va el sistema. Evidentemente la cantidad de presentaciones y escritos es de mucho nivel. El uso del sistema cuenta con miles de escritos y causas que se encuentran actualmente en tramitación y con una muy baja tasa de error o de caídas del sistema. A 1 año de vigencia, los expertos no descansan en perfeccionar el servicio de la oficina virtual y la entrega de información a los usuarios. La Ley de Tramitación Electrónica es una de las iniciativas que apuntan a la modernización del Poder Judicial y que mejoró la eficiencia y seguridad de las causas. La Corte Suprema responsabilizó a la comunidad de un edificio por el accidente de un joven que en el año 2010 cayó desde una altura de 8 metros. La justicia determinó una indemnización por daño material de la víctima y daño moral a sus padres, debido a que el lugar no contaba con las normas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de las personas. El 14 de mayo de 2010, un joven cayó 8 metros de profundidad en un subterráneo luego que la baranda del edificio en que se encontraba cediera. Debido a esto, demandó a la comunidad por no contar con las medidas de seguridad necesarias. En mayo de este 2017, un fallo unánime de la Corte Suprema confirmó la responsabilidad de los propietarios del edificio y los obligó a pagar una indemnización por el daño material de la víctima y daño moral a los padres del accidentado, un razonamiento acorde a la jurisprudencia en este tipo de casos. El tribunal lo primero que hace cuando dicta una sentencia condenatoria que establece el pago de una indemnización de perjuicio es dar por determinado que efectivamente existió un hecho ilícito de parte de la persona natural o jurídica demandada y luego de determinar el hecho ilícito establece cuáles son los perjuicios que se ocasionaron. La cobertura de los gastos médicos en este caso es la clave para fijar el monto que pagarán por el daño material la comunidad de este edificio. Además, los tribunales concedieron que la víctima sufrió producto de negligencias de la administración un daño injusto que no está obligado a soportar, por lo que tiene derecho a una indemnización moral. Establecido que efectivamente se cometió una negligencia de parte de la administración o de la comunidad, se determina que hay un nexo causal directo entre el daño y el hecho ilícito, que en este caso fue el acto negligente. Ese actuar negligente se cimenta, según la sentencia, en que el joven cayó a un piso subterráneo, luego de apoyarse en una baranda provisoria de volcanita, lo que no cumple con las garantías mínimas de seguridad. En ese sentido, la Cámara Chilena de la Construcción y la Mutual de Seguridad hacen una serie de recomendaciones. Mira, lo primero, ante este tipo de situaciones y en general, es importante identificar y evaluar el riesgo al que puedo estar exponiendo, en este caso a transeúntes o personas que conviven en el edificio. Una vez que hago eso, puedo establecer las medidas de control necesarias, en este caso, por ejemplo, para evitar una caída,
con una consecuencia tan grave. El fallo recurre también al artículo 2330 del Código Civil, que evalúa la reducción del daño si el que lo ha sufrido se expone imprudentemente. En este caso, algunos exámenes arrojaron presencia de alcohol y drogas en el organismo de la víctima, pero no se logró probar si esto favoreció o no la ocurrencia del accidente. En general, los accidentes ocurren por un sinnúmero de cosas que confluyen en un minuto. Y en ese sentido, probablemente no hay solo una recomendación, son varias recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para evitar el tener accidentes tan graves como este tipo. La verdad que la consecuencia del accidente es la que hace la diferencia. A veces las personas caen y puede que no les ocurra nada. Otras veces de pequeñas alturas pueden tener también consecuencias fatales. La evaluación de los riesgos y el control son solo una parte de la prevención según la Mutual de Seguridad. Cuando se trata de barreras provisorias, tienen que ser de material sólido o, en su defecto, las zonas de peligro deben estar claramente señalizadas, además de difundir entre la comunidad los riesgos a los que estén expuestos. Con frecuencia el delito de apropiación indebida es confundido con el hurto o la estafa, pero tiene elementos específicos que lo diferencian. La primera vez que la legislación penal hizo esta distinción fue durante el siglo XIII, para castigar a los eclesiásticos que se apropiaban de los bienes de la Iglesia. En este capítulo del origen del delito indaga las circunstancias que permiten comprobar y diferenciar su existencia, donde la confianza a la hora de cometer el ilícito cumple un rol particular. Desde los inicios de la humanidad, apropiarse de cosas ajenas ha sido motivo de sanciones. Tanto la legislación hebrea antigua como la ley de las 12 tablas romanas castigaban estos hechos tipificados como robos o peculatus, es decir, la sustracción del dinero sagrado destinado a un uso específico. De esta manera, en la antigua Roma, la apropiación indebida era un sinónimo de hurto o sustracción. No existía una definición precisa a temas como la confianza que depositaban las víctimas sobre los malhechores, tal como ocurre hoy en la legislación. En otras palabras, significa que quien recibe algo como para cuidarla o para administrar esas cosas, esos dineros o cosas muebles, no las devuelve y no las entrega, apropiándose esas cosas, ya sea distrayéndolas, usándolas para un fin distinto del que estaba previsto en el depósito o en el contrato de administración, o simplemente se las queda. La finalidad de sancionar el peculatus era frenar los primeros atisbos de malversación en instituciones públicas y la falsificación de documentos y monedas. Los hombres sorprendidos cometiendo este delito perdían sus bienes, la ciudadanía y eran deportados o desterrados. Este tipo de sanciones se mantuvo en el tiempo hasta el surgimiento del derecho canónico el siglo XIII. La compilación de las Clementinas del año 1317 estableció que los seglares, es decir, aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia, pero que se apropiaban de los bienes que a ella llegaban, debían ser excomulgados. Una situación que también ocurría con los clérigos que invertían estos bienes para beneficio propio. Desde entonces existe esta distinción y este tipo de infracciones se conoce como delitos de oficio eclesiástico. Esta diferenciación marcó el camino para que la legislación europea distinguiera entre los delitos de robo y hurto de la apropiación indebida. El Código Napoleónico introdujo el abuso de confianza como una continuación de estos delitos cometidos por funcionarios del Estado o de instituciones públicas. Por lo tanto, la apropiación indebida quedó más cerca de la estafa, pese a que tienen características distintas. Pero la diferencia especial es que la estafa se produce un engaño, en que quien quiere valerse de la cosa crea una situación especial para vencer la voluntad de la víctima, para que la víctima le entregue la cosa o mantenerla en su patrimonio. Lo peculiar es que la estafa y la apropiación indebida tienen la misma penalidad, tienen el mismo tratamiento, la sanción es la misma. El Código Penal chileno sanciona este delito con penas de hasta 5 años de cárcel según el monto que origina el perjuicio económico. Sin embargo, solo es aplicable cuando el malhechor se apropia del dinero o cosas muebles. Esto porque apoderarse físicamente de bienes inmuebles como una casa no genera perjuicio al dueño, quien tiene títulos de dominio que lo amparan. En la actualidad, los casos más comunes de apropiación indebida involucran a administradores de comunidades en condominios y edificios. Cada vez que hay alguien que está administrando bienes ajenos y que no lo utiliza para el fin que fue pactado y se los apropia o los utiliza para otro fin,
se produce expropiación indebida. Pero claramente hay un incumplimiento al contrato o al título que habilita a esa persona a administrar esos bienes. Ese es el conflicto civil que se produce y que adquiere el tinte penal cuando se produce la distracción o la apropiación. Sin embargo, además de la esfera civil y penal donde concurre este delito, la legislación laboral también considera la apropiación indebida cuando el empleador no paga las cotizaciones previsionales de un trabajador. Además de exigir el pago de la deuda, el empleador arriesga multas y queda imposibilitado para recibir recursos de entidades fiscales. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia de cierre del ayuno en el mes islámico del Ramadán. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia de inauguración de la 22ª Jornadas de Conservadores de Bienes Raíces, Comercio, Minas y Agua. Durante la actividad, la máxima autoridad judicial agradeció la invitación a participar de esta jornada, donde se abordaron temas como la responsabilidad civil de los notarios y conservadores. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, también participó de la actividad y su presencia fue valorada por el presidente de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, Luis Maldonado, y por el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martín, los que consideraron un aporte las intervenciones de los representantes del máximo tribunal. En el Zócalo del Palacio de Tribunales se inauguró una remodelada sala de estar, exclusiva para los conductores de los ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones. Acompañado de su esposa, Ruth Ulloa, el presidente Hugo Dolmetsch destacó la labor de estos funcionarios y les obsequió un reloj para adornar las nuevas dependencias. La inversión de más de 9 millones de pesos incluye un cómodo mobiliario, instalación de lockers y termos eléctricos, entre otras cosas. Es una gran ventaja porque nosotros no tenemos horario, tenemos un horario de entrada y no tenemos la hora de la salida. Andamos siempre en la calle y por lo menos tenemos donde llegar y tenemos que llegar a un lugar agradable. Y en estos momentos ha sido excepcional. Integrantes de la Asociación de Abogados de Linares visitaron al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, en una audiencia que tuvo como objetivo discutir temas de derecho e interés judicial. La reunión es parte de la constante preocupación del Poder Judicial de mantener una comunicación fluida con los diferentes actores de la justicia del país. El presidente de la Corte Suprema asistió a la inauguración del taller regional para jueces y magistrados en materia de delito cibernético, organizado por la Academia Judicial y la Organización de Estados Americanos. Durante 3 jornadas, los asistentes fueron capacitados en torno a aspectos legales de los delitos cibernéticos, funcionamiento general de Internet, telefonía móvil, privacidad y la evaluación de la evidencia electrónica en el proceso penal. Este taller sobre delitos cibernéticos es tan atingente como necesario. Las cuestiones que habrán de debatir abordarán problemas de inmensa relevancia, como la cooperación internacional en el marco de la interrogante sobre la determinación de qué ley debe aplicarse o qué tribunal debe juzgar los delitos informáticos internacionales. En el Palacio de la Moneda, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, participó de la ceremonia de cierre del ayuno en el mes islámico del Ramadán y posteriormente en la cena Iftar. Con esta actividad se puso fin al ayuno diario que realizan los musulmanes durante un mes. Es segunda vez que se realiza esta ceremonia en el Palacio de Gobierno como un reconocimiento al aporte de las tradiciones islámicas a la cultura chilena. Tal como su nombre lo indica, los tribunales de juicio oral en lo penal son los encargados de dirigir la audiencia de juicio oral presidida por 3 jueces. Luego de conocer la acusación, la defensa y los testimonios, el tribunal da a conocer su veredicto a más tardar 5 días después del término del juicio. Conozca más sobre este procedimiento en la cápsula educativa. La implementación de la reforma procesal penal el año 2002 significó un cambio en el desarrollo de este tipo de procesos judiciales a partir de la creación de nuevos elementos. Uno de ellos es el juicio oral, instancia que representa los valores de la reforma, transparencia, tribunales imparciales, presunción de inocencia, entre otros.
Este procedimiento es la culminación del proceso penal iniciado cuando una persona comete un delito. Es una instancia donde 3 jueces del tribunal escuchan los alegatos y testimonios de fiscales, defensores, víctimas e imputados. Evalúan las pruebas admitidas en audiencias previas, como el control de detención y la audiencia de preparación de juicio. Con toda esa información disponible, los jueces deben dictar sentencia y establecer si el imputado es culpable o si lo absuelven. Las magistradas chilenas realizaron su 4ª conferencia anual en la que abordaron temas como los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso sexual en el trabajo. Esta y otras noticias se las contamos en el bloque de contingencia. El Instituto de Estudios Judiciales y la Junji lanzaron en conjunto el libro Érase una vez los derechos de la infancia, que busca difundir los derechos universales entre los propios niños. Durante la actividad, un cuentacuentos relató uno de los pasajes del texto a niños del Jardín Aguas Claras de la comuna de La Pintana. Yo creo que es un trabajo muy especial por 2 cosas. Uno, por el tema que abordamos, ¿no? Son 12 relatos, cada uno de ellos sobre un derecho incorporado, que contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y luego también muy particular que la gran mayoría de autores son jueces de aquí del país. La cuestión de los derechos de los niños es algo que, como todos los derechos fundamentales, tiene que vivirse cotidianamente. No es una cuestión declarativa, es una forma de vida, el tema de los derechos fundamentales en general, y de los niños en particular. Un libro desarrollado para niños entre 8 y 12 años que busca dar mayor visibilidad a los derechos de la niñez, sobre todo para quienes sufren de vulnerabilidad. Un grupo de profesionales del derecho y entidades de atención a la infancia y la adolescencia desarrollaron el texto con un lenguaje amable y sencillo. El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Adolf Asensio, se reunió con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chillán, quienes le manifestaron su agradecimiento por la revisión de las apelaciones a los autos de procesamiento. Además, durante la actividad, el presidente del Tribunal de Alzada se comprometió a agilizar los procesos en esta materia, haciendo todo lo que esté a su alcance. Las magistradas chilenas realizaron la 4ª conferencia anual correspondiente al año 2017. En ella se abordaron diferentes temas ligados a los derechos de la mujer, como el de las trabajadoras sexuales, el retracto de las víctimas que sufren algún tipo de violencia y el acoso sexual en el trabajo, entre otros. Durante la jornada participaron juezas, psicólogas y abogadas de distintas fundaciones. 3 alumnos de 4º medio del Colegio Pumahue de Puerto Montt conocieron la Corte de Apelaciones de la ciudad. La visita se realizó en el marco de las actividades de vinculación con la comunidad programadas por la jurisdicción. Los estudiantes conocieron del funcionamiento de la Corte de Apelaciones y visitaron todas sus dependencias. Además, aprendieron cómo utilizar la página web del Poder Judicial. Al finalizar la jornada, todos se mostraron satisfechos con lo aprendido. El Tribunal Oral en lo Penal de los Andes inauguró la Sala Especial de Declaración de Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas y Testigos de Delitos. La ceremonia contó con la demostración de su funcionamiento a través de un circuito cerrado de televisión que permite al juez entrevistador asegurar el interés superior del niño y su privacidad, con el fin de evitar la victimización secundaria. Con esto culmina la etapa de implementación de las salas especiales en la jurisdicción de Valparaíso. Con esto se materializa el cumplimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, particularmente la Convención de los Derechos del Niño, normas de derecho constitucional en nuestro país y también del Código Procesal Penal. No se trata de ser más amigable, sino que se trata de cumplir con la normativa internacional vigente en este momento y que obliga al Estado de Chile a darle protección a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, lo que hace esta sala especial de toma de declaraciones es generar un espacio, como ustedes lo ven, un espacio especial, un espacio único, donde el niño se siente acogido y además no se siente vulnerado. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunzenmiller, en su calidad de presidente del Instituto de Ciencias Penales, participó de la conferencia Modificaciones introducidas a la Ley de Tránsito por la llamada Ley Emilia, realizada en la ciudad de Puerto Montt, en el Auditorio Guillermo Gallardo de la Universidad de los Lagos.
El ministro destacó la importancia de realizar estas jornadas de conferencias en regiones, donde también participaron otras autoridades como la presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Ivona Bendaño, la fiscal judicial Mirta Zurita, el defensor regional Erwin Neumann, la seremi de Justicia Patricia Rada, jueces, fiscales, defensores y estudiantes de Derecho. Ponemos fin a la presente edición de Noticias. Muchas gracias por seguirnos y la invitación es, como siempre, a que sigan participando en nuestras plataformas digitales, en especial en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.